Agrovisión, su aliado en el campo. Bienvenidos una vez más a su programa Agrovisión, su aliado en el campo. Hoy vamos a hacer una metodología de programa un poquito diferente. Vamos a aclarar muchas de las dudas que tal vez en estos días o cuando empezó el ciclo de lluvias se han venido generando en nuestros asociados y productores de café en general, de acuerdo a otro tipo de enfermedades, no tanto enfocado tal vez en la roya o en su caso el ojo gallo, sino nos vamos a enfocar principalmente en 3 enfermedades que cuesta mucho su detección en campo. Tal vez a la gente se le dificulta un poquito poder diferenciar entre una y otra. Sin embargo, hoy vamos a tratar de poder dar una explicación, sintomatología del por qué dada este tipo de enfermedades, qué se debe hacer antes de entrar a este periodo donde hay una mayor infección y ya como última alternativa su control químico. Bueno, principalmente nosotros en nuestra finca estamos acá en la hacienda Copetarrazú. Escogimos un lote de un manejo convencional normal como lo haría cualquier agricultor, utilizando los productos que tenemos nosotros en el mercado, en nuestros almacenes, o sea, un manejo convencional, común y corriente que puede hacer cualquiera de nuestros productores, para poder ver que inclusive utilizando tal vez muchos de los productos siempre hay incidencia a este tipo de enfermedades por algunas cosas que nosotros dejamos de hacer en la parte productiva. Principalmente hay mucha gente que cuando ve incidencias de algún tipo de enfermedades se pregunta ¿con qué? Es la primera pregunta que se hace, que cree que es la más importante, ¿con qué lo combato? En realidad las 2 preguntas más importantes antes de eso es decir cuándo la combato y cómo la combato. Esas 2 preguntas son más importantes que el con qué. ¿Esto por qué? Porque puede ser que usted tenga en sus bodegas o tenga tal vez la capacidad económica para poder adquirir un producto que sea el mejor, que sea el más caro, pero si llega tarde a hacer una aplicación de control químico, básicamente su efectividad se va a ver muy disminuida y el efecto más bien puede ser adverso a lo que nosotros queramos hacer. Entonces, ¿qué es más o menos lo que podamos hacer nosotros? Ok, hay una serie de prácticas culturales que nosotros tenemos que ir implementando, ir mejorando año a año en nuestros cafetales para poder disminuir la incidencia de estos 3 diferentes tipos de enfermedades que vamos a dar hoy prioridad. Una de ellas va a ser el antracnosis, el agente causal es el Coleototrichum. La otra va a ser el Phoma costarricensis, más conocido como muerte descendente o derrite. Y la siguiente que vamos a hablar y vamos a enfocarnos un poquito más tal vez es la cercóspora, conocida como Chasparria, mancha hierro. Entonces vamos a poder ver eso. ¿Qué prácticas culturales como lo que le acabo de mencionar debemos de tomar en cuenta antes de entrar al periodo que tal vez pueda haber una mayor incidencia de esta enfermedad? Bueno, número 1, manejo de sombra. Tanto el exceso de sombra como la falta de sombra nos va a propiciar condiciones climáticas favorables para la incidencia de este tipo de enfermedades. ¿Qué nos podemos decir con eso? Por ejemplo, una sombra mayor al 40% de cobertura, nos vamos a tener mucha humedad, poca radiación solar, un microclima dentro del café que nos va a propiciar que estas 3 enfermedades, sobre todo en épocas lluviosas, tengan una condición más favorable para aumentar su severidad y su incidencia. La falta total de sombra, o sea, café totalmente al descubierto, también nos va a tener un efecto negativo en la incidencia y severidad, sobre todo de antracnosis y cercóspora, en general en nuestra zona de Los Santos. Ya tal vez en zonas más altas con una alta nubosidad, ahí vamos a ver un poco más lo que es la incidencia del Phoma costarricensis o del derrite o Chasparria negra. Algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es los adecuados métodos, formas de desija, ya que una adecuada desija lo que nos va a hacer es que nos va a permitir un mayor paso del aire, o sea, va a haber una mayor aireación, va a haber un mayor periodo fotosintético en la planta. Entonces todo eso nos va a ir disminuyendo o nos va a ir reduciendo la posibilidad de tener un ataque de este tipo de enfermedades. Lo que podemos ir haciendo también, otro de los temas, es el manejo de fertilización, adecuar un buen plan de fertilización. La gente cree que realizar una buena fertilización es aplicar mayor cantidad de abono. Bueno, en parte no estarían tan equivocados. Sin embargo, el buen manejo de fertilización es tener nosotros en nuestros suelos un adecuado control de acidez,
de saturación de aluminio, que es en realidad lo que nos va a pudrir raíz, y no vamos a tener el aprovechamiento de la cantidad específica de abono que nosotros estemos aplicando. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Nosotros perfectamente podemos aplicar 80 gramos por planta. Si nosotros no manejamos suelo, 80 gramos por planta vamos a tener un aprovechamiento, qué sé yo, les puedo decir de tal vez el 20%, 30, 40, 60% de nuestro abono si no manejamos suelo. Si nosotros controlamos una acidez, por ponerles un ejemplo, que tengamos una acidez de 9 y lo logramos bajar a menos de 1%, ese porcentaje de aprovechamiento de fertilizante lo vamos a ver muy por encima de los datos que les acabo de mencionar anteriormente. ¿En qué nos beneficia a nosotros eso? Que un mejor aprovechamiento de la parte fertilizante, la planta va a estar más sana, más vigorosa, va a tener mayor respuesta a la defensa de este tipo de enfermedades, específicamente de las 3 que queremos dar hoy énfasis, y eso nos va a aumentar también la producción, ya que vamos a tener menos pérdidas de granos, nos va a reducir la bianualidad porque todo el tejido nuevo que estas enfermedades nos matan van a producir el siguiente año. Entonces son algunas cosas prácticas que nosotros podemos hacer. Vamos a ir a unos comerciales y en los próximos 2 bloques vamos ya a entrar un poquito en lo que es la materia del tipo de enfermedades para ustedes. Bienvenidos amigos una vez más a Agrovisión, Soleado en el Campo, continuando con el tema de enfermedades que no sean específicamente roya y ojo gallo que tenemos nosotros en nuestros cafetales. Vamos a hablar un poquito acerca de 2 tipos. Ahorita en este bloque, específicamente hablando de la anthragnosis o Coletotrichum y de la Cercospora cofeícola o ya llamada mancha de hierro o chasparria. Básicamente hay que aprender a diferenciar un poco, a mucha gente tal vez se le dificulta su diferenciación en campo, en lo que es en la parte de hoja de tejido, la cercóspora específicamente mancha de hierro, podemos ver una lesión necrótica, eso lo que quiere decir es que es un poquito café o tirando a un color marrón oscuro, con un alrededor rojizo, y alrededor de ese anillo rojizo tiene un halo clorótico que se va formando como respuesta de la planta. La cercóspora también es muy característica cuando vemos tal vez un puntito blanquecino en el centro de la lesión, eso es cercóspora. Diferente a anthragnosis, la anthragnosis no tiene ese halo circular clorótico o amarillento alrededor. Tal vez la anthragnosis también puede entrar de los bordes de la hoja hacia adentro con formas irregulares, entonces es saber diferenciar entre si es anthragnosis en hoja o si es cercóspora en hoja, podemos ver eso. Uno de los mayores daños que tenemos ahorita, nosotros en la hacienda Copetarrazú y quizás muchos de ustedes como productores, es la cercóspora en grano. ¿Cómo diferenciamos nosotros qué es cercóspora en grano? Bueno, la capa mucilaginosa del grano se aparta o se pierde y lo que hace que la cáscara se pegue al grano, esa mancha va a ser una mancha necrótica también, se va pegando a lo que es el pergamino del café. También en la parte beneficiado se dificulta mucho su beneficiado, inclusive muchos de esos granos se pierden por este síntoma. Se diferencia también porque la cáscara agarra un color rojizo, ahí de una vez, aunque el grano esté verde, cercano a la lesión agarra un color rojizo, ahí diferenciamos de una vez que es un ataque de cercóspora. En la parte de anthragnosis lo que hacemos es que vemos, aunque el grano esté verde, el grano se vuelve necrótico totalmente, se seca y se cae. Las 2 enfermedades por sí solas nos afectan tanto en rendimiento, y otro de las dificultades que tenemos nosotros en eso es que perdemos el tejido nuevo, lo cual hemos ido desarrollando mes a mes y que significa la cosecha del siguiente año. Entonces son muchas de las dificultades que nos presentan a nosotros estas enfermedades. Como les dije, bueno, ya vimos la sintomatología en grano, la estamos viendo en hoja. La anthragnosis por sí sola también tiene uno de los mayores problemáticas, que es que nos quema el crecimiento nuevo de la bandola, o sea, del tejido, desde la punta hacia adentro. Eso nos hace perder todo el trabajo que hemos tenido y posiblemente la cosecha del siguiente año, marcando aún más la bianualidad que nosotros estamos tratando de reducir.
¿Cómo nosotros contrarrestamos eso? Muchos de los puntos que hablamos en el bloque anterior: manejo de sombra, una buena fertilización, la cual va estrictamente relacionada a lo que es el manejo de pH y acidez del suelo, saturación de aluminio. La última opción sería el control químico. Para el control químico tenemos ingredientes activos como el ciproconazol, que es el más recomendado en todos los países para el control de este tipo de manchas, inclusive hasta de hogallo también, junto con otros ingredientes activos como lo puede ser el mancozeb, como lo puede ser cualquier ditiacarbamato, como lo puede ser el ferban, como lo puede ser el pocloraz, como ingredientes activos. Todo eso contribuye de control químico al control de este tipo de enfermedades. ¿Por qué podemos decir que tal vez el control químico sea la última opción? Porque todo lo que hacemos nosotros antes de entrar al periodo de mayor incidencia de estas enfermedades nos va a disminuir casi que en su totalidad la incidencia de esta enfermedad. O sea, la mayor incidencia de esta enfermedad empieza en los meses de septiembre, que es el que estamos, septiembre, octubre, noviembre, y de ahí ya empieza a disminuir de acuerdo conforme vayan disminuyendo las lluvias, empiezan a disminuir, pero ya el daño está hecho. Eso es lo que nosotros tenemos que ir previniendo. Alguna recomendación extra también cultural de que se puede hacer: ir intercambiando variedades, cambiando variedades a variedades resistentes a roya. Aunque no estemos hablando de roya, ¿qué relación entonces tendría estas enfermedades con roya? Bueno, al nosotros tener una variedad resistente a roya, no nos vamos a preocupar tanto por su control y sí enfocarnos más en las enfermedades a la cual hoy le estamos dando nosotros un poquito más de énfasis, como es en este bloque la antracnosis y la chasparria o cercóspora en su caso. ¿Qué favorece también? Nosotros podemos tener un buen plan de fertilización, unas buenas variedades, manejo de sombra adecuado. Hay condiciones climáticas las cuales nosotros no podemos manejar, por ponerles un ejemplo: bajas temperaturas, cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche que nos afectan, eso nos rompen el tejido de la planta. En el momento que haya cualquier lesión en la hoja, es una herida por la cual las enfermedades van a entrar, en su caso estos dos tipos de hongos. Vientos también, ahora con las tormentas que hemos tenido, con los de baja precipitación, excesividad de lluvias en las zonas altas, alta nubosidad, todo eso hace, como condiciones climáticas que nosotros no podemos controlar, hace que tengamos una mayor incidencia de estas enfermedades. Estudios han demostrado que el nitrógeno como elemento nutricional reduce y casi que elimina la incidencia de lo que es cercóspora junto con el potasio. La utilización de fósforo, aumentar el fósforo en la fertilización, no genera ningún cambio en lo que es la incidencia de estas enfermedades, pero el nitrógeno y el potasio sí, específicamente el nitrógeno en cercóspora y el aumento de potasio para la reducción también o prevención de la antracnosis. ¿Qué tienen que ver esos elementos? Tal vez usted dice, bueno, yo para un hongo aplico fungicida. En la parte de fertilización lo que tiene que ver es que estos son promotores de muchos de los procesos fisiológicos que hay en la planta. Se habla que el potasio puede inclusive verse incluido en más de 60 procesos metabólicos. El nitrógeno es el principal elemento que requiere el café, es el que más requiere en mayor cantidad junto con el potasio. Entonces esos dos, una buena fertilización y una buena asimilación de esos dos elementos nos va a reducir en gran porcentaje lo que es la incidencia de estas dos enfermedades. Como les dije, son enfermedades que tal vez la gente antes no les daba mucha importancia. Sin embargo, ahora conforme se va cambiando las variedades a variedades resistentes a la roya, tenemos que también ir incorporando en nuestro manejo fitosanitario todo lo que tenga que ver, así como productos, prácticas culturales, momentos de aplicación sobre estos otros tipos de enfermedades que de verdad nos están a nosotros perjudicando en lo que es la parte de productividad y rentabilidad de nuestros cafetales. Nos vamos a unos cortes comerciales y pronto seguimos hablando un poquito más de otro tipo de enfermedades presentes en nuestro cultivo café. Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo, hoy acá en la hacienda de Copetarrazut,
Escogimos un lote al azar para poder enseñarles a ustedes que 3 de las enfermedades de las cuales les estamos dando hoy prioridad, como es el antracnosis, como es la cercóspora y como va a ser el derrite, se pueden encontrar de manera natural y muy común en nuestros cafetales. A algunos productores tal vez se les dificulta su identificación, sin embargo hoy vamos a tratar un poquito de aclarar esas ciertas cantidad de dudas, las cuales nos han llegado en gran cantidad en estos últimos 2 meses, que vienen en conjunto con el aumento en las lluvias, en el sistema lluvioso. Entonces vamos a poder aclarar un poquito eso. De manera de resumen, bueno, ya hablamos sobre la antracnosis. Hay mucha gente que también confunde sus lesiones con ciertas bacterias como las pseudomonas o xanthomonas. Ahí la diferencia está en que la manchita de antracnosis tal vez es un color un poquito más opaco que las que realizan las bacterias. Vimos un poquito su control, también su diferencia entre lo que es cercóspora. La cercóspora nos ataca a hoja y nos ataca a grano, y ya vimos las deficiencias que nos dan tanto en el grano como producción, así como en el proceso beneficiado. Y ahorita vamos a hablar un poco más sobre lo que es el derrite. Bueno, el derrite, su agente causal es el Phoma costarricensis. Generalmente antes predominaba su incidencia en lo que son zonas altas, de alta nubosidad, de temperaturas bajas. Sin embargo, para la gente que también hace almacigales, ve mucho del derrite en la parte de almácigo después del trasplante, desde la reguera hasta la bolsa o hasta el suelo de manera directa cuando se hace poda raíz. Generalmente su nombre común, derrite. Alguna gente le dice chasparria negra, sin confundirla con chasparria o mancha de hierro, que sería cercóspora, sería otro diferente agente causal. ¿Qué podemos ver nosotros en la parte de derrite o Phoma costarricensis o muerte descendente? Ok, nosotros en el crecimiento ortotrópico y plagiotrópico de la planta vamos a empezar a ver que se va a empezar a quemar la puntita de arriba hacia abajo. Ya en lugares donde haya una mayor incidencia y una mayor severidad, inclusive nos pueden afectar el crecimiento lateral desde la punta de la bandola hacia adentro, como lo realiza la antracnosis. La diferencia que nosotros podemos hacer en campo es la coloración de esa quema que se está realizando. ¿Cómo podemos combatir igual el derrite? Las mismas prácticas culturales que les mencioné anteriormente para las 2 enfermedades de las cuales hemos hablado hoy. Una buena aireación, una buena desija, control de la sombra, no excederse en sombra ni limitar totalmente exposición solar. En la fertilización, recordemos que mejorar fertilización no es aumentar necesariamente la cantidad de abono, sino aumentar su aprovechamiento con prácticas como el encalado para el control de acidez y saturación de aluminio. ¿Qué puede beneficiar esta incidencia también de enfermedades? Bueno, problemas que tengamos en suelo, cochinilla, principalmente nematodos. ¿Por qué nematodos? Los nematodos, al alterar la raíz, no se da una absorción del nutriente porque la raíz está con lesiones, se pudre, súmele que el aluminio es tóxico y la pudre. Entonces todo ese abono que nosotros estamos usando, junto más nematodos, más cochinilla, más acidez, no se está aprovechando. La planta está una planta débil, mal crecimiento, con malas defensas, entonces vemos la incidencia de ese tipo de enfermedades. Principalmente, bueno, ahora, en esta época en específica que aumentan las lluvias, hemos visto una mayor incidencia del derrite o Phoma costarricensis o muerte descendente, como les dije, la gente que hace almacigales. Lo estamos viendo en las renovaciones totales por lote también, como lo vamos a ver en este lote que le vamos a enseñar las imágenes. Bueno, es un lote que está trazado a 1,10 m por 2,20 m, en pata de gallina o en forma de rombo para poder evitar erosión. Ya está recién terraceado, como lo ven tiene sombras de guineo y algunos palos de poró, más guijarro también, y aún así tenemos incidencia de la enfermedad. Igual que en las otras 2, porque si nosotros realizamos una buena fertilización, encalamos al suelo, encalamos la terraza, hicimos terraza, tenemos sombra regulada, ¿por qué vemos tanto impacto de enfermedades como estas? Bueno, por las condiciones climáticas que hemos tenido últimamente, cambios bruscos de temperatura nos van a hacer eso. La recomendación final y la óptima opción, como va a ser siempre en todo manejo, cuando se realizan las buenas prácticas culturales, va a ser el control químico. Igual el control químico, lo recomendable va a ser mezclar un triazol junto con una astruvirulina
Generalmente el triazol recomendado para estas enfermedades es el ciproconazol. ¿Por qué ciproconazol? Porque generalmente, y como también pasa en ojo gallo, esa lesión que realizan estos tipos de hongos es muy ácida. Al ser una lesión muy ácida, inclusive pH por debajo de 3, si usted aplica cualquier tipo de fungicida triazol que no sea ciproconazol, el triazol simplemente no va a hacer efecto por la lesión tan ácida que se encuentra en esa parte necrótica. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, utilizar un ciproconazol que trabaja a un rango de pH de mayor extensión, que puede, un ejemplo, por decir un nombre comercial, el Atemi podría trabajar desde pH 3 hasta pH 9, tal vez el Esfera a una mayor dosificación, el mismo ciproconazol, el mismo propiconazol también es otro que aguanta rangos de pH un poquito más amplios. Entonces es utilizar un triazol más una estrovirulina, ojalá que sea azoxystrobin por su solubilidad, o si no, utilizar cualquier otro tipo de ditiacarbomato que tenemos nosotros en el almacén. Como les mencioné anteriormente, igual los ingredientes activos por cloraz, el mancozeb, la carbendazina, la gente que tal vez pueda tener acceso a los clorotaloniles, son otros tipos de ingredientes activos que mezclados con otro tipo de fungicida hacen un buen control en estos tipos de hongos. En esta época en la que ya estamos, que tal vez se está acercando un poco la cosecha, o sea, ya hay un grano bastante adelantado, hay que tener una regulación, por ejemplo, en lo que es el uso, en su caso de la carbendazina. La carbendazina, sobre todo para la gente que tal vez pueda procesar su poquito café o tenga micro beneficios, o para nosotros mismos como Copetarrazú o otra firma beneficiadora, en esta época se deben delimitar la utilización de carbendazinas o productos que vengan mezclados o formulados con carbendazina, porque quedan residuos trazas. La carbendazina ocupa 3 meses, 90 días, para que su residuo en traza sea avalado en los diferentes mercados, tanto en Estados Unidos como Europa, mercados un poquito más exigentes como lo que son los coreanos o los japoneses. En el momento que les salga un residuo traza de algunos de esos tipos de fungicida, nos van a devolver o les van a devolver el total del producto. Entonces esos son datos interesantes, ojalá les hayan sido de provecho, su identificación también para una correcta recomendación por parte de los ingenieros tanto de Copetarrazú como de los que nos andan ayudando nosotros en campo. De mi parte agradecerles su atención, ojalá que haya sido de provecho y nos vemos en un próximo programa de Agrovisión, su aliado en el campo. Agrovisión, su aliado en el campo.